Busca oportunidades, aprovéchalas. Si no las encuentras, pues estarán en otro lado, pero tú sigue haciendo lo que estás haciendo y independientemente de dónde te visualices, sí te va a llevar a alguna parte. Hola a todos, sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez, y el día de hoy les agradezco muchísimo por volver a sintonizar 19 una semana más. Espero que les guste este episodio y vamos a estar platicando sobre mi año en Europa, lo que pude aprender de él, haciendo una recapitulación desde el último episodio en el que pude hablar directamente con ustedes, fuera de las entrevistas que 19 ha podido hacer y que ustedes han escuchado, para luego reflexionar sobre todo lo aprendido en este pasado año en Europa y finalmente concluir con las recomendaciones de la semana. Entre las cosas que voy a recapitular, les voy a platicar el hecho de no regresar a Italia cuando ese era el plan, cómo estoy siendo víctima de un fraude con boletos de avión, el haber visitado unas preciosas islas españolas y cómo es que ahora me encuentro trabajando en un café y estudiando para entrar a la UNAM. Entonces espero que les guste el podcast y aquí andamos. Bueno, ya con esa pequeña introducción, pues ya tenemos un buen momento para hablar. Yo sé que están un poco desacostumbrados de escucharme hablar del anfitrión a ustedes que son los escuchas, porque la última vez que pasó esto fue en el primer episodio de 19, que era Bienvenidos a 19 Podcast, y además que estaba explicando el concepto, más o menos cómo había pasado de EAG a 19 y lo que se iba a venir, y se han venido muchas cosas y por eso mismo también quise empezar el podcast agradeciéndoles, porque con la respuesta que he tenido con todas las entrevistas y el apoyo que ha tenido la página en Instagram y en Twitter, estoy muy agradecido y lo único que me queda es pedirles que sigan apoyando, que sigan compartiendo y que sigan permitiendo que 19 sea su ventana a la cultura urbana. Pero ahora sí, ya enfocándome en mí, podríamos empezar con el hecho de que no regresé a Milano. Y pues es que el plan, desde que yo me había ido de Milano para Barcelona en mi verano, era que para el principio de septiembre yo iba a volver, iba a quedarme ahí todavía hasta mitad de octubre con la familia que desde un principio ahí en Milano me había hospedado, que de hecho pues ya se cumplió un año de eso y por eso estamos pues conmemorándolo con este podcast. Y yo creo que, aunque no me gustaría entrar en detalles porque son personales de la familia, pues es que ellos sí que tuvieron unos pues problemas de salud, y luego teniendo en cuenta que si yo volvía de España a Italia iba a tener que hacer una cuarentena de 15 días, la verdad no se sabía qué era lo que iba a pasar con las escuelas, lo demás allá en Italia, que yo fuera allá sería como que un riesgo, no solamente para mí sino para los demás, y yo la verdad no sé si lo había comentado en el podcast, pero yo no quería regresar a Italia, pero porque yo ya había visto como que el siglo terminado, y yo sé que todavía cuando el podcast era EAG había pues hecho el episodio de irme o quedarme, y como pues reflexionándolo había hecho esa decisión de pues sí quedarme, no tratar de irme, pero pues mientras pasaba el tiempo yo realmente veía que ya quería dar el siguiente paso de mi vida, que es de lo que les voy a estar platicando también en esta recapitulación. Entonces, cuando el papá de mi familia ya me dice que pues no voy a regresar a Milano, eso lleva a que, como igualmente había dicho todavía en los episodios de EAG, mis vuelos a México habían sido cancelados, pero se habían cancelado 3 veces más o menos, y es horrible porque de hecho voy a usar aquí el podcast como una plataforma para decirlo. Siempre
que puedan, compren boletos de avión directamente con las aerolíneas, porque las agencias no hay ninguna seguridad, se hacen irresponsables. Y bueno, lo que puedo decir es que si vas a buscar una agencia, al menos busca el historial que tiene, porque yo nunca habría pensado que Puto Travel Genio, que es esta maldita agencia que no nada más me está sin hacer mi reembolso, sino el de miles de personas que también se quedaron en la misma situación que yo, tuvieron que comprar nuevos boletos y pues incluso se quedaron varados en países extranjeros por mucho tiempo, como también a mí me pasó. Obviamente, pues no tengo cosas buenas que decir de ellos. Se supone que obviamente el reembolso se tiene que hacer, pero después de no tienen idea, ya en Barcelona tuve que mandar mails, tuve que hacer llamadas de horas y pues también lidiar con mentiras, porque literalmente eran eso. O sea, digo que me habían programado un vuelo así y ese era para el 1 de octubre con Emirates y se canceló y pues yo ya no iba a tener, yo ya no quería lidiar con tantos cambios y tantas cancelaciones. Entonces apliqué para el reembolso, pero resulta que para el reembolso, o sea, todavía es realmente tener una paciencia y pues entender que no es algo que está en tus manos. Y lo triste, pero creo que más conveniente, es que estoy mentalizado a que ese dinero va a tardar en regresar, si es que regresa. Y pues sí, o sea, me forzó a tener que comprar otro vuelo de regreso a México, pero todavía no les voy a platicar de eso, porque lo bueno es que en este tiempo medio entre que yo ya sabía que no iba a regresar a Italia, porque la familia pues me había dicho, a que ya regresé a México, pues pasaron cosas padres, y entre eso está mi viaje a Menorca, que Menorca es una de las islas Baleares, si estoy en lo correcto, de España, cerca de Cataluña, y me encantó. O sea, es un lugar precioso. Fui muy afortunado de poder ir, aunque pues me costó, pero igual, o sea, siempre ahí con mi familia, con mi tío, que rentaron una casa, un carro, y es increíble porque es una isla que puedes ir de costa a costa en 45 minutos, está llena de diferentes playas, de diferentes escenarios, y todo es como ya en el interior de la isla, todo es muy tipo rancho, podría decirlo, de que cómo están hechas las calles y cómo están las montañas, cómo están los pastizales, los árboles, y hace que se vea como que muy rural. Pero es que así le tocó a Menorca de las Islas Baleares durante el franquismo, la dictadura que tuvo España en el siglo XX, fue la que se vio menos, ¿cómo se dice? Pues menos ayudada, podrías decirlo, porque en cambio Mallorca, pues es así que está mucho más enfocada en recibir turistas de todo el mundo. Menorca obviamente ya, y no hay ninguna duda que fue el mejor momento para ir pues este verano, porque con todo lo del COVID se redujeron muchísimos tipos de turistas extranjeros, que no tengo nada de malo, obviamente yo siendo turista obviamente estoy a favor del turismo, no como la gente de Barcelona, pero sí fue muy padre, o sea, estar en estas playas con mucha gente de ahí mismo, y pues también fue como el poder apreciar un lugar que realmente está precioso y que me gustaría volver, y buena música, y además buena comida, buenos paisajes, el mar, el sol, la playa, la arena, lo que quieras. Entonces eso sí que el regreso a Menorca aligeró un poco todo el estrés que traía el hecho de que siempre estaban cancelando los vuelos y no sabía qué onda con mi regreso, y como yo digo, pues yo ya quería regresar. Pero lo padre de Menorca es que pocos días después tuve la oportunidad de visitar Madrid y Valladolid, que de hecho se me hizo interesante porque en el podcast de Metas lo escuché para pues recordarme, sí, o sea, porque como voy a estar hablando de el año en Europa, pues, o sea, quería refrescar un poco la memoria de lo que yo me había planteado y había compartido en ese podcast, y decía que hubiera sido un milagro que sí llegara a ir a Madrid, y sí llegué a ir a Madrid, que estuvo muy muy padre, me gustó. La verdad no puedo decir que me gustó más que Barcelona. Barcelona creo que es una ciudad más padre, pero igual Madrid está muy bonita, más que nada por la Gran Vía, también los monumentos que hay, el centro, pero también los museos, obviamente el Museo del Prado, increíble, pero al menos para el tiempo en el que estoy grabando el podcast, que esa es otra cosa que les voy a comentar, van a volver a meter a Madrid y partes de España en confinamiento, por lo que yo sé. Entonces eso sí que no es nada conveniente. Y ahora que me acordé que les estoy diciendo que cuando estoy grabando el podcast, algo que también hice durante este pasado mes de... ¿qué fue? O sea, agosto y mitad de septiembre,
Sí, agosto y mitad de septiembre fue grabar muchos podcasts y planear todo lo de 19, porque yo cuando empecé pues como ya saben, a conceptualizarlo desde EAG y pues realmente empezar el podcast, y ahora que ya han escuchado otros 4 episodios con la entrevista de Jimmy, con la de Karina, con la de Duarte y con la de Luis Valdés, que pues les agradezco muchísimo también a mis invitados por formar parte de este proyecto. Realmente me ha gustado muchísimo poder saber que tengo episodios ahí guardados. Obviamente quiero usarlo lo más pronto posible, y los que sabrán, que yo creo que sí se darán un poco de cuenta de más o menos lo que tuiteo y pues lo que publico en mis redes sociales. El siguiente episodio de 19 será una colaboración con Gospel Storytime, con Gus, y creo que va a estar muy bien porque vamos a reflexionar sobre pues tener podcast, que es lo que nos impulsó a hacerlos, pero ese podcast yo lo grabé hasta junio, entonces le voy a meter un audio añadido, así que cualquier comentario extra de la actualidad. Pero sí, el hecho de haber aprovechado para conceptualizar los podcasts, las publicaciones de Instagram y de Twitter, está muy bien. Todavía sé que hay una gran área de mejora, pero como tal, como la estética que estoy construyendo y además las vibras, también me está gustando mucho. Entonces simplemente cosa de darle y seguir con eso. Pero bueno, regresando con Madrid y Valladolid. En Madrid estuvimos 2 días, mi amigo Emilio Duarte y yo, y también aprendí como que lidiar con otro tipo de personas que viajan, porque yo las personas con las que había viajado anteriormente habían sido de que otro tipo de amigos, con mi familia y con Tomás, ¿no? Pero Duarte pues era una persona muy diferente a la hora de viajar, y sí, entonces pues a la hora de tener que dialogar y ponernos de acuerdo era un poco difícil, pero al final pues las discusiones llevaron a algo mejor, que fue la semana que estuve en Valladolid con su familia, que literal fue una semana de estar a gusto, de yo despejarme de mi familia de Barcelona y él de dejar aparte como que todos los proyectos que trae. Entonces también aprecio mucho pues esa pequeña visita a Valladolid, porque aunque sí es una ciudad importante, si le metes historia, sabes que esa fue la ciudad capital de la monarquía española, que depende de la persona, lo verán como algo muy importante o no, pero yo creo que teniendo en cuenta que esos reyes son los que terminan descubriendo América, pues sí es importante. Valladolid tiene muchos monumentos y tal, y los pude apreciar con la compañía de un buen amigo, y comimos muy bien, vimos muchas películas, hasta una serie. Entonces el plan como que realmente de chill out me gustó muchísimo, pero luego ya tuve que regresar a Barcelona, ya siendo inicios de septiembre, y pues tenía que empezar a ver qué onda con otro tipo de regreso, y había encontrado vuelos desde Madrid hasta la Ciudad de México, y luego yo ya aparte tenía que conseguir de qué tipo Barcelona a Madrid y de la Ciudad de México a Chihuahua. Lo bueno es que pude conseguir con la misma aerolínea ir desde Madrid hasta Ciudad de México, y luego ya aparte conseguí de México a Chihuahua, obviamente, si no, no estaría grabando este podcast, quién sabe dónde estaría. Pero antes de eso tuve que hacer como que que fueron como 2 semanas. Sí, fueron 2 semanas que estuve con una rutina muy padre ahí en Barcelona, aunque como vuelvo a decir, o sea, yo ya me quería ir, pero yo no soy ningún idiota y no voy a gastar mi tiempo, y como bien saben, pues yo ya tenía que empezar a estudiar para mi examen de la UNAM, aunque sea hasta febrero, pero pues se viene pesado y lo más conveniente era empezar ya. Entonces en las mañanas o en las tardes, dependiendo del horario y del día, me iba a estudiar alrededor de 2 horas, a veces se extendía como 2 horas y media o 3, dependiendo de los temas que quería abarcar, porque ahorita estoy llevando como por semanas los temas. He estado estudiando geografía, historia universal, y ya esta semana voy a terminar historia de México, la siguiente empiezo con literatura. Entonces está intensivo, pero pues como bien sabemos es para un bien mayor. Me estoy mentalizando para pues realmente saber que es una competencia este examen, no hay otra forma de ponerlo. Es pues sí, o sea, si tú no entras es porque alguien más entró, y si alguien más no entró, porque tú te rifaste. Entonces yo espero sí rifarme, al menos los temas que he visto ahora me ha ido bien, los he entendido, pero al mismo tiempo es porque son los temas más fáciles para mí. O sea, historia universal, historia de México, pues obviamente a mí me gusta estudiarlo, pero pues ya que vayamos entrando a física, a matemáticas obviamente, o incluso a cosas un poco más leves pero que no me interesan tanto como química y biología,
meteorología, pues cómo se van dando las cosas. Pero sí, entonces fue alrededor de que unos 15 días que estuve ya queriendo irme de Barcelona para regresarme a México, pero no fue hasta que el 13 de septiembre que ya pude comprar ese vuelo y pues a empacarle, a esperar que llegaran mis cosas de Milano a Barcelona, porque pues eso sí, la familia me tuvo que mandar todas las cosas que había dejado ahí. Y fue ¿qué día fue? Fue como 18 de septiembre. La verdad no estoy seguro cuándo regresé a México. Pero el hecho es que regresé y fui muy feliz porque, por ejemplo, en el vuelo de Barcelona a Madrid hice un compa, el Miquel. Saludos, Miquel, si estás escuchando a 19. Y fue un buen compañero ahí en ese vuelo y en el aeropuerto de Madrid. Y ya luego, aparte, en el vuelo de Madrid a México dormí bien y todo. Llegué como a las 4 de la mañana a México. Dejé mis maletas en un locker y esperé a que amaneciera para irme al centro histórico y volví a desayunar chilaquiles y luego en el Sanborns de Los Azulejos ahí en el centro histórico de México y o sea, obviamente moviéndote en el centro histórico dices que muy bonito y todo, pero yo realmente pues sí, o sea, volví a apreciar estar ahí y me salió bien barato porque, o sea, el aeropuerto, gracias a Dios, aunque ya está pues muy anticuado, si lo puedes decir, y además lleno de vuelos, y por eso necesitábamos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero pues maldito AMLO lo canceló. Lo bueno es que al menos del aeropuerto actual hay un metro que si cambias de línea te lleva hasta el centro histórico y me costó 10 pesos ida y vuelta. Entonces eso sí que fue mucho mejor que haber pedido un Uber o algún taxi, que esa era la idea en principio. Lo que sí estuvo jodido es que pude haber estado más tiempo pues en el centro histórico, al menos pues tonteando. Lo que sucede es que tuve que regresar por si las moscas, y lo bueno es que sí lo hice porque las moscas fueron equipaje extra, entonces tuve que cambiar euros, tuve que comprar equipaje extra, tuve que hacer documentación, pasar seguridad y pues me quitó mucho tiempo, pero al final ya se logró llegar de la Ciudad de México a mi Chihuahuita, que tanto quería regresar a mi rancho, que yo no lo digo rancho de mala onda, lo digo rancho más que nada por geográficamente cómo está, pero porque extrañaba tanto las montañas, el cielo azul con las nubes, y luego como ahorita en otoño pues ya cada vez se va a ir haciendo más frío, volver a ver a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos, a mis hermanos, a mis amigos, que incluso con la contingencia y todo, pues uno con un círculo social un poco cerrado, yo creo que te puedes dar la libertad, pero bueno, igualmente me tuve que hacer la prueba y todo eso, y bueno, ya ahora llevo una nueva rutina. Estando aquí en Chihuahua, me despierto en la mañana como 7:30, algo así, y luego pues en lo que checo mi celular y desayuno y mi mamá se va al trabajo, de 8 a 9 tonteo, pero ya de las 9 hasta la 1 de la tarde me pongo a estudiar. Como he dicho, pues ahora he estado estudiando la historia de México, que está muy interesante, y además entiendes muchas cosas de pues por qué somos y por qué el mundo es de una manera. Bueno, no tanto el mundo, más bien en México, pero también cuando estudié historia universal, pues como que unes los puntos, pero lo vuelvo a decir porque a mí me gusta mucho eso. Luego, pues dependiendo del día, esto lleva a mi siguiente punto, que es que ahora estoy trabajando en una cafetería que se llama La Dolce Farniente. Si son de Chihuahua, visítenos, estamos en San Felipe y Mirador. Trabajo pues normalmente 3 días a la semana, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, y me gusta mucho, me está gustando mucho. Apenas estoy aprendiendo lo que es pues ser mesero y estar en la cocina. Todavía no creo que me vayan a enseñar a hacer los cafés, aunque gustaría, pero no creo. Lo que sí me gusta es sí, o sea, ocuparme y saber que con organización voy a poder finalmente pagar las deudas y financiar los proyectos que tengo. Por ejemplo, con el podcast ya estoy buscando pues un verdadero setup que sea al menos un poco más profesional, ya con micrófonos y brazos y una mezcladora también. Entonces yo bien sé que divide y vencerás, entonces dependiendo de lo que vaya ganando y si puedo encontrar otras formas de poder generar ingresos, pues todo bien. Igual tampoco, como siempre digo, o sea, yo soy el güey que se hace loco pensando que
realmente estoy jodido con mis deudas y tal. Y no, o sea, la verdad no es el caso, simplemente como había comentado en el episodio de deudas de EAG, como yo nunca lo había estado, pues quiero salir de esto y creo que es válido. Hasta eso ha sido la recapitulación y ahora vamos a tomar otra pausa para poder hacer el desarrollo de todo lo que he aprendido en este año que acaba de pasar y yo pude experimentar en Europa. Ahí regreso en un par de segundos. Bueno, gracias por todavía seguir escuchando el podcast y si es así, recuerden seguirnos donde quiera que estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, Anchor o demás plataformas. Saben que en el momento en el que le piquen ahí van a estar siendo notificados en su feed de podcast, además de los demás que escuchen, que 19 sube un episodio cada 2 semanas, individuales y con invitado. Y en este episodio individual vamos a recapitular lo que para mí fue este año en Europa y me gustaría empezar con las ideas iniciales que yo tenía de estar allá, ¿no? Más que nada yo pensaba mucho en que iba a ser muy fácil el hecho de tener como que una disque vida doble de estudiante y de cuidador de niños, porque yo sí lo veía como una facilidad y es que sí lo fue, o sea, especialmente con lo afortunado que fui en Milano de la casa y la familia con la que estuve, pues sí fue una facilidad, pero obviamente no fue lo que yo me esperaba, porque al menos por ejemplo con lo de la escuela yo me imaginaba mucho el asunto de que de que todos chicos internacionales que se van un año fuera a estudiar el idioma y tal, cuando pues para nada, o sea, no fue el caso. A mí me tocó estudiar italiano en una escuela de gobierno porque es lo que hay y es lo que pues de hecho la misma ciudad te quiere proveer, y rodeado de señoras amas de casa o señores que trabajan y así, que hice buena relación con ellos y obviamente con mis maestros, pero eso sí que también está muy de algo que no esperaba que iba a ser de esa manera. También no esperaba que, aunque obviamente sabía que por el hecho de vivir en la misma casa, como que buscar el mismo fin y además pues tener muy en claro lo que uno esperaba del otro, el trato con la familia pues se hace, o sea, mucho más profundo. Y bueno, especialmente conmigo, por la forma con la que yo soy, con cómo me relaciono con la gente. No me gusta ser superficial, o sea, obviamente dependiendo de las personas, pero la superficialidad a la hora de entablar relaciones, la verdad, conmigo no va, y de todo tipo de relaciones, incluso, o sea, laborales, de amigos, demás. El caso es que sí se vuelve más profundo porque sí, especialmente con todo lo que fue la pandemia, que luego llegaremos a ese rollo, si llegas a conocer a las personas, sus actitudes, sus incluso manías, sus cosas buenas, sus cosas malas, y ellos habrán hecho eso de mí, yo no tengo ninguna duda, pero pues yo sí lo hice de ellos y yo conocí a mis niños perfectamente. Yo sé que uno de ellos era pues muy molestón, muy movido, pero al mismo tiempo muy buena onda, un líder. El otro era muy creativo, pero al mismo tiempo era muy sentimental, entonces lo hacía vivir en extremos, pues parecido a mí. Y el más chico pues todavía era un bebé, pero en unas cosas se mostraba muy maduro. Entonces también el hecho de sobreanalizar o simplemente analizar a los niños, a mí se me hacía muy interesante porque, como yo digo, es una forma de ver por qué actuamos de una manera. Y además, aunque lo bueno es que Italia, siendo una nación latina, o sea, teniendo en cuenta que pues entre esos está España, Portugal, Italia por sus lenguas y luego ya todo lo que sería Latinoamérica, pero eso es porque es una cultura aparte en el otro hemisferio. Somos muy similares, pero todavía existen también pues muchas diferencias, y eso me lleva a mi punto de apreciar a las culturas, y sobre todo yo creo que la italiana y la mexicana mucho más. Que sí, o sea, aunque yo siempre fui muy cercano a la cultura italiana por mi familia, por mi escuela, por mis gustos, ya vivir ahí, o sea, te hace verlo de una manera hasta más objetiva, ves las cosas buenas, ves las cosas malas, y aunque unas me sacan un poquito de onda, eventualmente las buenas son unas que me quedo muchísimo. Por ejemplo, el trato que tienen con la comida y todo el proceso que requiere desde cocinar hasta comer, hasta luego tomarse el cafecito, cómo tienen sus eventos con sus familias, con sus amigos, con sus
sus hijos y los respetan. Unas personas, obviamente no voy a generalizar, y obviamente estaba en Milán, que es una ciudad tan cosmopolita, es difícil decir de que, oh sí, propiamente este es el estilo de vida italiano. Pues no, güey, vete a Nápoli, vete a Calabria, a Sicilia, eso sí puedes llegar a decir que es un poco más estilo de vida italiano, pero al menos el que yo experimenté, hubo muchas cosas que yo logré apreciar y otras que no. Ahí estarán escritas en mi diario. El hecho de poder vivirlas y verlas por mí mismo y no solamente lo que yo me había imaginado o lo que había experimentado en mi viaje anteriormente, fue algo que me hizo apreciar no solamente esta cultura que quise experimentar, que quise aprender con su lengua y con sus costumbres, sino también apreciar muchísimo México. Y tal vez sonará como un discurso nacionalista o patriótico, pero yo sí estoy orgulloso, y aunque obviamente tendremos muchas cosas malas y así, y puedes decir que el sentido de nacionalidad y de patriotismo es una ideología inventada hace unos 200, 300 años, puedes decirlo. Es uno que a mí me gusta, porque yo creo que si le sacas lo positivo puedes tener una influencia de cultura, de arte, de costumbres, de actitudes, de gustos, de géneros, que cada nación realmente tiene lo suyo. O sea, y es que es así. Y también eso lo pude ver con mis amigos de allá, que como dije, yo creía que mis amigos los iba a hacer dentro de mi escuela y no tanto. O sea, sí tenía de que unas personas con las que convivía más en mi escuela de italiano, pero al final lo que se hizo ahí fue realmente aprender y conversar y ver diferentes estilos de vida de personas de Egipto, de Marruecos, de muchos árabes, la verdad, que se van a Milán. Tiene sentido, o sea, si tú te pones a pensar hasta cierto punto que la cultura árabe puede llegar a ser ostentosa y en busca de moda, pues en Milán tiene un poco de sentido, pero obviamente yo sé que hay trasfondos sociales más importantes que eso. Pero mis amigos que había hecho yo aparte los hice por Erasmus, que aunque yo no era Erasmus, pues me conocí por ellos, y es que eran estos chicos que pues ya sean de Polonia, de Bélgica o incluso de otras partes del mundo como Brasil o Somalia, que eran mis compas, de hecho, pues pudimos conectar y tener salidas y tener conversaciones muy padres. Tristemente con lo del COVID pues se vio truncado. Lo bueno es que todavía sí pude verlos de nuevo, pude despedirlos, y yo sé que es una relación que hasta cierto punto es especial, y espero si en un futuro vuelvo a Europa volver a reconectar con estos amigos, que esos serían los internacionales. Pero luego tenía otro grupo de amigos que sí eran propiamente italianos, de diferentes partes, de Trieste, de Verona, de Sicilia, y pues todos reunidos en Milano por formar parte de una academia y de un instituto que los hospedaba, como era Milano Academia, que tiene que ver ahí con el Opus Dei, que también pues tenían actividades dentro de esta filosofía, y yo me sentía muy a gusto, la verdad, y además me sentía súper bienvenido porque ellos también estaban muy encariñados, puedes decirlo, o sea, realmente les gusta la lengua española, les gusta la cultura mexicana, y eso aparte porque luego llegó, mientras yo estaba en Frascarolo, que fue donde yo transcurrí el COVID, llegó otro vato mexicano que era de Guadalajara. Yo lo conocí hasta que regresé de Milano, y el hecho de, o sea, ya ser los dos mexicanos, aunque fue por poco tiempo, pues estuvo muy bien, y yo sabía que también fui muy afortunado en eso, porque desde Milano, o sea, donde yo vivía a Milano Academia, que era donde estaban todos estos chicos y hacíamos nuestras actividades, pues eran de que 3 o 4 calles, entonces no podría ser más afortunado que tener una facilidad de ubicación y de amistades que nutrir, y que lo terminé haciendo. Y pues lo mismo que dije con el otro grupo, ojalá sí puedo volver a mantener ese contacto, incluso ahora ya con mensajes y todo lo demás. Pero creo que me estoy pasando por alto el hecho del drama italiano, que pues tiene todo su episodio aparte, y nada más como, o sea, yo creo que como un pensamiento de un año después, puedo decir que qué bien que pasó. O sea, estuvo fuerte, pero tuve el apoyo que necesité, pude sacarme adelante y me llevó a una gran experiencia. Entonces, aunque obviamente, o sea, todavía me da coraje que como me trataron en Bolzano y así, al final digo, pues me convino y fue súper bien todo lo que el drama italiano supuso, más bien. Lo bueno es que ya vuelvo a hablar español, porque la cosa de haber estado hablando inglés e italiano por tanto tiempo hacía que se me olvidara, pero ahora que ya volví aquí y pues
leer y escuchar y todo de nuevo. Ahora está haciendo que se me olvide el italiano, pero eso yo ya tendré que darme cuenta de cómo seguir practicándolo sin necesidad de estar en el país. Ojalá sea leyendo, ojalá sea escuchando, pero al menos de que lo entiendo tan bien como yo quería entenderlo y pude comprender la lengua como yo lo tenía pensado, eso sí pude hacerlo. Y creo que del estrés, o sea, ser responsable de ti mismo y de tres diablillos, jeje, además de tener como que una imagen ante la familia, que yo siempre fui muy honesto, yo siempre fui, o sea, como siempre soy, de directo y tal, o sea, independientemente yo sí quería mantener una imagen con los niños porque quería enseñarles pues una buena forma de ser, porque eso sí, en Italia creo que todavía son más machistas. Eso es interesante pensando que en México pues si ya es un país más machista, entonces imagínate Italia que todavía lo es un poco más. Pero yo sí quería darles un buen ejemplo de un chico, o sea, divertido, listo, deportista, cariñoso incluso a veces, pero también firme, también decidido, con cómo yo me comportaba con ellos y luego cosas que les pude enseñar de mi cultura, de mi vida, de las cosas que me gustan, de cine, música y tal. También estoy muy bien de eso y de cómo he podido platicar con la familia tras mi partida. Se nota que se les quedó y va a seguir el contacto ahí. Pero ya en cosas que yo mejoré de que para mí y fueron realmente nada más para mí fue el hecho de hacer ejercicio 5 días a la semana, 1 hora al día, correr, tener rutinas y realmente ver un cambio, un efecto que realmente tiene sus beneficios desde salud física, mental y cómo te percibes a ti y además pues te ves bien, entonces está padre. Pero sí, el hecho de haber implementado en mi rutina hacer ejercicio lunes a viernes y a ver, disfrutar de esas corridas de 15 minutos, aunque al principio fueran una friega ni las podía aguantar, o incluso con lluvia, con mucho viento, con mucho sol, pero siempre ir a hacer ejercicio o con muy pocas veces que no lo hice, y ni hablemos de cuando estuve en Frascarolo, que fueron 3 meses sin parar todos los días y se vieron los resultados y ahora ya subí de nivel, tal vez ya no estoy corriendo, pero ya las rutinas que tengo pues son más difíciles, tienen más repeticiones y pues otro tipo de ejercicios y tal, pero es algo que ya se me quedó y yo siempre les voy a recomendar a todos, es un hábito que todos deberían tener, el hacer ejercicio, pero también quiero comentar, o sea, el hecho de ser un migrante, porque México, por ejemplo, o sea, siendo el país con más habitantes inmigrantes en Estados Unidos, pues a veces a ellos los tachamos, ¿no? De que por qué se van y tal, pero yo que lo fui, un migrante, incluso aunque fui estudiante, ¿no? O sea, que generalmente las personas me percibían como un estudiante porque yo mismo me percibía así, yo fui a estudiar, no fui tanto a trabajar, más bien el hecho de estar con los niños y con la familia era parte de la experiencia, pero yo fui a estudiar. El hecho de ser un migrante, de sentirte fuera de, realmente entabla cómo te vas a sentir en todo el año, y yo siempre quería sentirme parte de, pero inevitablemente yo creo por como soy yo sí hacía esa separación, incluso en Milán, en donde la gente, como digo, en otras partes de Italia pues no es tan normal eso, el hecho que vaya gente de tantos lados como lo es en Milán, que tienes peruanos, filipinos, chinos, marroquíes, ganeses, personas de tantas partes, incluso desde la misma Italia, las personas ahí en Milán dicen que no, yo soy propiamente milanés, y hay personas que son de Verona, hay personas que son de Toscana y hay personas que son de Calabria, del sur y pues de todas partes de Italia dentro de Milano. Estar en una ciudad en la que todos como que tienen su propia historia y todos tienen un lugar de donde vienen, pero hasta cierto punto todos lo ven de una manera diferente. O sea, sí te hace reflexionar de cómo te percibes a ti, de tus raíces, de dónde vienes y luego dónde estás y a dónde quieres ir. Que me lleva a mi siguiente punto, que sí quiero volver a tener experiencias internacionales acá largas, no sé si un año o semestre. Lo más posible es que sea semestre porque, por ejemplo, por lo que yo sé en la UNAM, o sea, puedo llegar a tener la opción de irme un semestre a París, que me gustaría muchísimo, para volver a estar en Europa, tal vez hacer de los viajes que no pude hacer, que los viajes ya lo he comentado muchísimo, quería hacer muchos más, no los hice, pero los que hice los aprecié tanto. Desde ahora digo París y Viena, las ciudades pues de las mejores. Luego también está Barcelona,
pues Menorca, como dije, me gustó muchísimo. Me quedó pendiente pues Londres, Sicilia, Istambul, que tanto quería ir, pero pues para mi edad y para mis recursos creo que lo he hecho bien. Entonces sí me gustaría volver a París en una etapa universitaria, y también me he puesto a pensar mucho, y así como no sé qué cosa podría encontrar, se me ocurre algún tipo de voluntariado o algo así. Yo lo que estoy seguro es que no quiero volver a trabajar con niños, y no es por mala onda, pero es que simplemente no me gusta así como para repetirlo y tal. Yo sé que ellos tuvieron un impacto positivo en mí y yo en ellos, y eso está perfecto, pero pues no quiero repetirlo, entonces pues ni para qué la voy a forzar. Pero me gustaría, terminando la universidad, me visualizo estando un par de meses en Nueva York. O sea, simplemente me gustaría hacerlo, y para mí no hay problema porque, o sea, bien podría trabajar de, no sé, en una cafetería, en un restaurante, podría trabajar de cualquier cosa, bueno, tampoco de cualquier cosa, pero creo que el poner esa experiencia de trabajar y vivir en un lado en el que tantas cosas suceden, sí te afecta a ti. Y yo vine con muchas ideas, muchos gustos nuevos o exaltados. Yo creo que más que nada exaltados, porque como que mis gustos los he mantenido muy iguales de que en estos pasados años, o al menos en este año pasado y de que otros 2 antes, pero sí, de que se exaltaron, de eso no hay ninguna idea. Yo creo que el mayor ejemplo de eso es con el hip hop, que antes me gustaba así, tranqui, pero ahora pues ya me gusta mucho, ya pues lo escucho en una mayoría de tiempo, y todo porque el hip hop pues me gustaba, o sea, ahí escuchar en Milán y tal. Entonces pues eso sí que se exaltó. Entonces yo creo que de todas las cosas que pude aprender ahí de mi año fuera en Europa, es trata de ponerte allá afuera, busca oportunidades, aprovéchalas. Si no las encuentras, pues estarán en otro lado, pero tú sigue haciendo lo que estás haciendo, y independientemente de dónde te visualices, sí te va a llevar a alguna parte, de eso no hay ninguna duda. Entonces, chicos, vamos a hacer otra pequeña pausa para en un par de segundos seguir con la conclusión del podcast, con las recomendaciones que tenemos aquí. Perfecto. Yo las recomendaciones que les tengo para este episodio son desde que estaba en Menorca, pero como no había tenido oportunidad de grabar este episodio individual desde antes por pues todos los cambios que he estado pasando en este pasado mes, y también por haber querido sacar pues estos episodios de entrevistas que tenía como para establecer mejor la idea de 19, pues aquí les tengo las recomendaciones de 19, de su anfitrión, Emilio Andrés Galvez, ese siendo yo. Para ustedes, de películas, les tengo para recomendar Creed, las 2 películas de Creed que hay por ahora, que si no conocen Creed, es básicamente como un reboot, una nueva forma de ver la saga de Rocky, que pues Rocky es una película icónica, cambió cómo se ve el cine, no solamente de deportes, sino pues en general, yo creo, además del tipo de producción que fue y lo que significó para quien ahora es una figura tan importante para esta industria como Sylvester Stallone, pues es una nueva forma de ver esta saga. Y Creed, la primera salió en 2015, la segunda a finales de 2018, y me gustan muchísimo. O sea, me gusta mucho el enfoque que tienen, pues por ejemplo en el hip hop, que yo creo que es a ese yo le puse mucha atención. Me gusta el personaje de Adonis Creed, me gusta el segundo plano en el que ponen a Rocky, me gusta la estructura de la historia, y más que nada Creed 2. O sea, Creed 1 está muy bien porque pues ves el ascenso de Adonis, y no quiero entrar en spoilers ni nada, pero al menos Creed 2, de cómo está formulada y con diálogos, y también con los personajes y los conflictos internos más que nada que ellos pasan, yo pude resonar mucho con ello. Y yo no soy boxeador ni nada, pero al menos con esos montajes de entrenamiento y con esa música y con esa mentalidad que estas películas te comparten, no tienes que otra que realmente ponerte en esa mentalidad de pensar que, o sea, voy a sonar acá como güey de que mentalidad de tiburón, pero un diálogo que
Me gusta mucho y sale en Creed 2 y cuando la vean se van a acordar de mí, que de hecho también lo recomiendo porque adivinen qué, creo que ya las pueden ver todas en Netflix, hasta hace poco las añadieron, entonces yo creo que pueden empezar con Creed 1 y Creed 2 y si les gusta pues ya tírense con las demás de Rocky. Yo de las demás de Rocky nada más he visto la 1 que me gustó mucho, la verdad, pero estamos hablando de 40 años de diferencia, entonces esperen diferencias, pero sí, es una mentalidad que me gusta muchísimo y que quería compartirles al menos en lo que sería la recomendación de cine. De recomendación de música les voy a compartir el álbum que estuve escuchando on repeat así muchísimas veces, que estaba escuchando en Menorca, y es un chill jazz pop, chill pop yo podría decir, y bueno, no es tanto el álbum, sino más bien las artistas, que es Men I Trust, y el álbum más nuevo que tienen, que es Uncle Jazz. Sí, o sea, escúchenlo, tiene unas canciones de que súper bien hechas, súper agradables, con guitarras y vocales que no salen de tu cabeza, y es que no salieron de mi cabeza por todo el rato que estuve ahí en Menorca. Obviamente esto es entrar en como que más personal lo que significa para mí, pero hay que ver las olas y escuchar el viento con la guitarrita acá, pues sí lo disfruté. Ahora, como recomendación de serie, les traigo Narcos, que Narcos yo la había visto pues cuando había salido en 2017, finales de 2016 que salió Narcos, y me gustó mucho, me gustó mucho porque te sorprende, ¿no? La historia de Pablo Escobar y todas las personas afiliadas a él, desde sus sicarios hasta los policías y los militares y la DEA y la CIA que lo estaba buscando. Después de terminar de ver Breaking Bad, quería ver Narcos y pues la vi desde que ya fueron mis últimas semanas en Barcelona y la acabo de terminar aquí de vuelta a Chihuahua. Las 2 temporadas que son las que yo he visto pues me gustan muchísimo. Sé que hay muchas críticas más que nada sobre la veracidad de los hechos, porque hay unos datos, hay unos momentos, personajes incluso de la serie que no son verídicos, no van. Tú aparte puedes investigar, es muy fácil ver algún video en YouTube de las diferencias entre la realidad y la serie, o pues de hecho el mismo protagonista, por lo que tengo entendido, que sería Bill Murphy, que era el agente de la DEA que termina atrapando a Pablo Escobar. Este güey pues escribió un libro, me gustaría leer el libro de ese güey para pues tener más a detalle realmente lo que fue, y no porque idolatrice tanto a Pablo Escobar ni nada, solo que te pones a pensar en este señor cómo afectó negativamente, claro, la vida de tantas personas y cómo todavía su legado sigue hasta el día de hoy negativamente, que puedes aprender incluso de ese tipo de cosas. Y aparte, nada más les quiero compartir lo que podrían ser mis a futuro, ya de darles estas recomendaciones. Me he estado mentalizando, como les digo, mucho para mi plan económico de dividir el dinero que gano entre pagar mis deudas, entre tener dinero para salir, para invertir aquí en el podcast, para invertir en acciones, aunque no, como digo, no quiero entrar acá de que mentalidad de tiburón, pero creo que sí estamos en un muy buen momento, y si eres joven como yo, que de hecho viendo las estadísticas, y lo agradezco, que bien que me escucha gente joven, que pues de hecho eso es lo que quiero en 19. Lo bueno es que estamos en una buena edad para invertir y puede llegar a ser un buen riesgo. Si lo ves así, yo no lo veo como un riesgo, pero depende de si te informas. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama I Teach You How to Be Rich, que te enseña que realmente o sea, me da risa, pero es una frase de verdad, y es que una cosa es ser pobre y otra cosa es estar en quiebra, porque ser pobre es como una mentalidad y estar en quiebra es un estado económico. Entonces yo sí estoy en quiebra, pero ni de pedo voy a ser pobre acá de que, oh no, es que no valgo madre. O sea, ya lo he dicho muchas veces, sí, tengo deuda, pero la voy a pagar y la voy a hacer con mi trabajo, con yo ser una persona movida y con todo lo que yo sé que puedo compartir y hacer. Y aparte, pues también para anunciarles que voy a empezar a subir los episodios de EAG y de 19, más bien los de 19 ya están y se van subiendo mientras se suben en las demás plataformas, pero los de EAG desde mi actualidad, que fue el primer episodio, hasta cómo reparar un corazón roto, que fue el último episodio de lo que fue la etapa de EAG del podcast, voy a empezar a subirlos en YouTube para que los compartan con sus amigos, y si quieren volver a escucharlos, pues ahí están y puedan volver a revivir lo que fue esa etapa conmigo. Y también, antes de terminar con el podcast,
quiero empezar al menos en los episodios individuales, aunque creo que sí podría hacerlo de mi parte en los episodios con invitados. Voy a pensar en eso. Es que les voy a compartir un conocimiento random, y el conocimiento random de este episodio va a ser que, pues como ya les he dicho varias veces, he estado estudiando historia universal, y de las cosas que me he dado cuenta es que el declive del imperio español fue el inicio del imperio americano, porque en lo que España perdió pues toda Latinoamérica con México, Centroamérica, Colombia, Chile, Argentina, todos los demás territorios que comprendía pues el imperio español en Latinoamérica, inicia lo que es el imperio capitalista de Estados Unidos. Y no crean que me va a tirar acá un comentario marxista ni nada, pero como por ejemplo primero Estados Unidos compra Puerto Rico y luego hace la revolución en Cuba, y también compra los territorios de la Mesilla pero sin antes haber ganado la guerra contra México, como luego se agarró las islas del Pacífico de Hawái, de Guam, como interfirió en el canal de Panamá, mientras España, de haber sido este imperio que, como dijo Carlos V, que el sol nunca se le ponía porque pues estaba, y también de hecho Estados Unidos, es que también por eso es tan interesante, porque Estados Unidos, o sea, en donde veía que España estaba débil, le valía madre y ahí andaba, porque también en las Filipinas entró a Estados Unidos. Entonces se me hizo muy interesante ver cómo ese ciclo histórico es tan palpable, que la colonia de las 13 colonias, vaya la redundancia, que fue Estados Unidos, se convirtió en el superpoder que conocemos ahora, del cual, pues sí, tristemente todos dependemos, muchas personas ven hacia arriba, y no sé, o sea, se me hizo muy interesante. Y ya con ese conocimiento random, quiero agradecerles el apoyo, siempre seguir sintonizando lo que son estos podcasts. Saben que pueden contactarse conmigo, su anfitrión, en Twitter como @eagalveza y en Instagram en @e.a.galvez, pero lo más importante es que sigan a 19, tu ventana a la cultura urbana, igualmente en Instagram y en Twitter como XX Magazine, para que sigan siendo inspirados, motivados incluso, o simplemente si quieren aprender más cosas del mundo y de la cultura que tienen alrededor. Es muy fácil seguir a 19, simplemente le tienen que picar ahí, desde Magazine, que son las páginas de Instagram y Twitter, y el podcast que, como he dicho tantas veces, está en Spotify, en Apple Podcast y demás plataformas. Ustedes píquenle para que no se pierdan ningún episodio y sigan sintonizando. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.